Soy Juan de Spring Spanish y en este video voy a mostrarte exactamente cómo aprender español de manera muy rápida a través del poder del método de Conversation Based Chunking mientras practicas tu comprensión auditiva. Cualquiera puede hacer esto, independientemente del nivel actual de español que tengas, siempre y cuando exista buenos recursos y un plan sólido. Y de hecho, tengo un plan de 5 pasos preparados para ti. ¿Quieres saber más? Entonces, acompáñame. Paso 1. Estudia al menos 20 minutos al día. Y sé consistente. Es mejor estudiar 20 minutos al día, 5 días a la semana, que 2 horas una vez a la semana. Tu cerebro necesita exponerse repetidamente al español. Recuerda, la práctica hace al maestro. Paso 2. Dedica al menos 10 minutos al día a escuchar conversaciones en español. Mientras más puedas escuchar a los hispanohablantes, lo que dicen, cómo lo dicen y cómo combinan las palabras en chunks para expresarse, más fácil se te hará hablar español. Al escuchar hispanohablantes hablando español, descubres exactamente cómo se expresan, porque tienes las palabras y combinaciones de palabras que usan frente a ti. Por ejemplo, acabo de decir esto. Es mejor estudiar 20 minutos al día, 5 días a la semana, que 2 horas una vez a la semana. ¿Escuchaste? 20 minutos al día, 5 días a la semana, que 2 horas una vez a la semana. Ah, así es como lo diría un hablante nativo de español. ¿Ves cómo funciona? Entonces, en lugar de aprender palabras sueltas, aprendes inmediatamente estas combinaciones de palabras. De esa manera, puedes omitir muchas reglas gramaticales. ¿Cómo? Bueno, las aprendes automáticamente. Escuchas algo tantas veces que sientes si lo dicen correctamente o no. Entiendes la regla gramatical sin conocerla. Es exactamente como los niños aprenden su idioma nativo. Si combinas eso con el aprendizaje de los principios gramaticales básicos, podrás comenzar a hablar muy rápidamente. ¿Adivina qué? Nuestros videos de Spring Spanish son una gran forma de empezar. En cada video usamos un montón de chunks que puedes aprender y también tenemos algunos videos dedicados que explican conceptos gramaticales difíciles con chunks También puedes usar Netflix, podcasts, un curso de español real como nuestra Spring Spanish Academy, que te ayudará a progresar más en las próximas 12 semanas que en todo un año. Más detalles en la descripción. Y cuanto más escuches español, mejor, por supuesto. Progresarás más rápido si pasas 1 hora exponiéndote al español que solo 15 minutos. Un gran atajo aquí es pensar en las situaciones en las que vas a necesitar el español. Si viajas con frecuencia a México, asegúrate de aprender a hablar en un aeropuerto, en un hotel, en un taxi o en un restaurante. ¿Necesitas español para trabajar? Entonces vas a necesitar chunks para reuniones y presentaciones. Y así, entonces decide en qué situaciones te gustaría hablar español con fluidez. Luego, busca primero conversaciones reales y algunas lecciones sobre estos temas. En el canal de Spring Spanish tenemos un montón de tópicos de este tipo que te pueden ayudar a aprender. Paso 3. Dedica 5 minutos al día a memorizar chunks con tarjetas. La forma más fácil de memorizar chunks y asegurarse de poder usarlos en las conversaciones es aprendiéndolos con tarjetas, flashcards. Hay muchas aplicaciones en línea que te permiten crear flashcards y luego aprenderlas en un sistema automático en el que la aplicación te mostrará flashcards para aprender en un tiempo definido. En la Academia de Spring Spanish utilizamos Brainscape con muy buenos resultados.
Es importante que siempre agregues oraciones completas en las que encontraste el chunk en la flashcard y luego borres el chunk. No hagas palabras aisladas. Sería algo así. Frente. Es mejor estudiar, espacio en blanco, 5 days a week. It's better to study 5 days a week. Dorso. Es mejor estudiar 5 días a la semana. It's better to study 5 days a week. Así que haz flashcards con los chunks más importantes que te consigas y memorízalos. Si estás aprendiendo con nuestros videos, puedes usar las flashcards que creamos para todos nuestros videos para los miembros de nuestro círculo interno o Inner Circle. El Inner Circle es la comunidad en la que se encuentran los estudiantes de Spring Spanish para obtener recursos adicionales de nuestros videos y practicar su español. Te dejo más información en la descripción. Paso 4. Practica hablar con los chunks que has aprendido. Una vez que hayas aprendido algo de español básico, es hora de que salgas y practiques. Puedes hacerlo, por supuesto, en el Inner Circle de Spring Spanish. Tenemos salas de conversación para eso, pero hay muchos otros lugares donde puedes practicar tu español. Bien, recuento tus 4 pasos para el éxito con el español rápido. Entonces, hagamos un recuento. Para aprender español más rápido que Usain Bolt, sigue estos 4 pasos. Estudia al menos 20 minutos al día. Dedica al menos 10 minutos al día a escuchar conversaciones en español. Dedica 5 minutos al día a memorizar chunks con las tarjetas flashcards. Practica hablar con los chunks que has aprendido. Si aplicas estos 4 pasos, en cualquier momento vas a estar teniendo conversaciones geniales con hispanohablantes. Ahora, para que no te quedes sin tópicos interesantes de conversación, continúa ahora con mis 4 grandes tópicos para que nunca te quedes sin temas de conversación. Haz clic en la siguiente parte de esta lección.